¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Sol de Puebla? Estamos transmitiendo desde las instalaciones de esta casa editorial y estamos realizando un ejercicio periodístico con figuras destacadas del prismo poblano con relación al escenario político electoral que le pasa a este partido político. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Sandra Montalvo, que es actualmente la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias y te agradezco por supuesto mucho la invitación. Muy bien. Oye Sandra, pues mira, la intención de este tipo de ejercicio es conocer qué es lo que está pasando con el priismo en Puebla. En este caso, pues desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que les sucedió en la reciente elección que acaba de concluir? Pues mira, yo creo que los resultados que el partido tuvo en este proceso electoral que acaba de pasar, finalmente nos deja un mensaje muy importante, no solamente a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, sino a la propia ciudadanía en general. Hoy son resultados con dimensiones muy importantes, incluso resultados que quizás no nos los esperábamos, por lo menos en esa dimensión. Sin embargo, me parece que esta derrota que tuvo el PRI nos obliga primero a replantearnos, a reconstruirnos, a hacer un ejercicio de autocrítica y de reflexión, de saber qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que los mexicanos nos dieron al PRI. Porque sin duda, primero, es muy importante entender que hoy hay una ciudadanía mucho más demandante, mucho más exigente, mucho más crítica, informada en diferentes redes sociales y una ciudadanía que está lastimada y que por supuesto también está ofendida con acciones u omisiones que ha cometido mi partido, y que esta puede ser un punto de partida para hacer esta reconstrucción del PRI donde todas las voces y voluntades participen, porque no es una opinión de decisiones populares. ¿A qué se debe la derrota? Me parece que decir un nombre, un apellido o un solo factor sería una respuesta muy simplista. La respuesta es multifactorial, se debe a una serie de factores que tienen que ver, sin duda, con los escándalos de corrupción, que tienen que ver también con algunos servidores y gobernantes que traicionaron a los ciudadanos y que han tenido un desempeño ineficiente, que tiene que ver también con los contextos tanto de los estados como el contexto nacional e incluso internacional, que tiene que ver, por supuesto, con las grandes reformas que impulsó el PRI, pero que al final tienen un costo político, y que tienen que ver con esta parte de credibilidad ya en el sistema político mexicano, en los partidos políticos, y sobre todo esta gran ola de violencia que hace que la gente se sienta insegura y que pide una alternativa de cambio, ¿no? Estos factores aunados a la falta de coaliciones en muchos estados, aunado por supuesto a la división interna del partido, aunado a la falta de un liderazgo fuerte que nos dijera hacia dónde teníamos que ir, el desánimo de nuestras estructuras. Es decir, hay múltiples factores que se tienen que analizar, que se tienen que poner en la mesa y en función de eso dirigir un rumbo certero con una propuesta real y congruente. Y entonces diríamos, ¿qué le falta al PRI para volver a hacer esa opción que era antes aquí en Puebla? Mira, yo creo que al PRI le falta primero hacer una recomposición interna, no solamente en sus documentos básicos o en sus estatutos, sino una recomposición en lo que tiene que ver incluso con los sectores, con las organizaciones, hacer un análisis profundo, porque el partido está obligado a actuar. El partido está obligado hoy por hoy a ya no perder el tiempo, a reconstruirse, a replantearse y por supuesto a no cruzarse de brazos frente a una derrota que finalmente requiere de una recomposición que ya no admite demora. Pero además necesitamos fijar un rumbo, ¿no? Y esta parte del PRI tiene que ser un PRI primero de puertas abiertas, que no le tengamos miedo a la voz de quien en un momento nos va a criticar o nos va a señalar estos errores de acciones o de omisiones que también hizo el partido. Y necesitamos un partido de mucha inclusión y de mucha unidad. Hoy no es tiempo de dividirnos,
Si bien es cierto, tenemos que respetar lo que los propios militantes, las bases nos digan, pero también tenemos que cuidar esa unidad, porque quizás el partido puede fracturarse más en miras de los procesos que vienen. No se trata de que el PRI pueda solamente sobrevivir en este sexenio, de eso no se trata. Se trata de que el PRI incluso pueda tener un nicho de oportunidad donde pueda ser constructor, gestor y coadyuve a las transformaciones que sigue requiriendo este país, pero también que sea conciliador y negociador, más no un partido sumiso en esta alternativa de poder, porque tampoco podemos permitir un poder hegemónico. Finalmente, los contrapesos políticos son necesarios. Y también el PRI tiene que jugar un papel importante en la defensa de nuestros derechos y de las libertades de México que le dan sustento a este país. Me parece que también puede ser una oposición no sistemática, pero sí una oposición crítica, constructiva, responsable, pero tampoco de sumisión. Y bien, ¿cómo lograr estas líneas que tú acabas de marcar? O sea, es decir, cambio de los estatutos, tú planteas, una de esas podría ser actualizarlo. En cuanto a los perfiles, ¿quién para el PRI Puebla? O sea, y hablo en general, ¿no? Porque parece ser que puro hombre es el que está encabezando estos procesos y las mujeres ¿dónde quedan, no? Mira, es una pregunta muy importante. Primero te quiero decir que sería totalmente irresponsable alguien que alce la mano para dirigir el partido sin que tenga un proyecto para el instituto político. Es decir, hoy no solo es el cambio de la dirigencia, es el cambio y la transformación del partido. Y en ese sentido, me parece que para llegar a este cambio de dirigencia, no solamente es decir, yo quiero ser dirigente para llegar a sentarme en la mesa, para colgar mi nombramiento y tener un esquema de supervivencia política. Eso me parece grave, me parece erróneo y me parece totalmente irresponsable. ¿De qué se trata? Se trata primero de que la dirigencia tiene que conciliar a todos los grupos políticos. Algo que nos hizo mucho daño es justamente la división interna del partido. Tiene que conciliar a todos los grupos. Todos son importantes en menor o en mayor medida, con mayor o menor capital político, pero tienen una presencia y su voz y su equipo vale. Segundo, también es muy importante que se antepongan los intereses personales por el interés del partido. Es decir, estas ambiciones desenfrenadas por querer ser protagónicos y porque solamente puedas tomar tú las decisiones en función de lo que este PRI requiere, no sirve de nada. Yo creo que hoy es importante no la jerarquía a base de la imposición, sino el liderazgo que se construye con la inclusión, con la unidad, con el escuchar todas las voces y que no solamente sean decisiones cupulares. Se puede, quizás tiene que ser un planteamiento muy integral, porque también podemos caer en una división interna más, ¿no? Yo creo que aquí sí tiene que haber una premisa, y la premisa tiene que ser que tenemos que escuchar a nuestros militantes, a nuestras bases. Yo te puedo decir que sería traicionar a la militancia, a las bases, e incluso sería muy deshonroso de alguien que si no tiene esta visión, que si no tiene este proyecto, que si no entiende que hoy tiene que dejar al lado el interés personal por encima, por supuesto, de tener el interés del partido, y al levantar la mano sin esa conciencia de lo que requiere el PRI, sin ese rumbo, me parece que no vamos a avanzar. Un líder brilla más y tiene mucho más oportunidad en la adversidad que en la victoria. Dos preguntas en este sentido. Entonces, ¿tú propondrías una serie de foros abiertos a la militancia para que ellos propongan y de ahí se tomen, se haga un resumen y ayude para este proceso de reconstrucción? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué perfiles tú observas que pudieran llevar a cabo este proyecto que tú estás mencionando de aglutinar a todos los militantes y todos los sectores?
Mira, esa puede ser una alternativa. Una alternativa es escuchar a todas las voces que tomamos decisiones en el partido, no solamente de una cúpula o solamente de un grupo político, ¿no? Que lo que busca es una permanencia. No, puede ser una alternativa el escuchar a toda la militancia, a las bases, el saber primero qué es lo que ellos quieren que el PRI recomponga, qué es lo que ellos plantean como alternativas para que el PRI siga siendo un partido fuerte y siga siendo una oferta para los ciudadanos que hoy ya no la somos. Entonces, en ese sentido, esa es una alternativa, pero también hay otra. El PRI tiene una composición histórica en donde radica su fortaleza, que son los sectores y las organizaciones. Okay. Sin embargo, esos sectores y organizaciones cada día están más debilitados. Quizás por muchos factores también, falta de liderazgo, falta de responderle realmente a quienes aglutinan cada sector, quizás de no ofrecerles oportunidades y de solo buscarlos en procesos electorales y de utilizarlos para las campañas, pero también son importantes dentro del partido y ellos representan una voz de muchos sectores, de los obreros, de los campesinos, de los jóvenes, de las mujeres. Y también a ellos tenemos que incluirlos como opiniones importantes en función de quién debe de ser la dirigencia del partido. Vuelvo a repetir, no se trata solamente de un líder o de un presidente o una presidenta del PRI, se trata de todo un equipo y de toda una recomposición interna del partido. Dentro de este proceso de reconstrucción, terminado la elección, se habló de traidores, de aquellos que hicieron simulaciones, y la actual dirigencia señaló que iba a empezar a hacer un análisis para ver quiénes cayeron en estas simulaciones y estas traiciones, para empezar a depurarlos, es decir, pasar a la traición, de traición expulsarlos, ¿no? Sin embargo, hoy en la edición del Sol de Puebla, pues el líder estatal da como un poco marcha atrás esta postura y dice que pues lo importante es sumar y no restar. Entonces deja abierta la posibilidad de que permanezcan este tipo de cuadros, pero siempre y cuando ya vayan ya unidos, echados para adelante con el PRI. ¿Qué opinión tú te mereces al respecto? Mira, las diferencias de opinión están en el principio de la democracia. Y si queremos un partido democrático, obviamente todas las voces tienen que ser escuchadas. En ese sentido te diría, como una militante que ha construido en el PRI poblano desde hace muchos años, me parece que se tiene que poner en la mesa la discusión del tema, el tema de la traición o de las deslealtades, porque también no podemos premiarlas, pero también no podemos ser severos en juzgarlos. Nuestros procedimientos internos han sido procedimientos que, si bien es cierto, se han ido modificando, pero también han generado descontento y desánimo dentro de quienes participamos en el PRI. Estos procesos internos en donde muchas veces las decisiones fueron solamente de un grupo en cuestión de las candidaturas o que no hubo apertura a incluso procesos internos, etcétera, ha hecho que muchos de nuestros militantes han buscado otra opción política. En algunos casos te podría decir justificado, en otros me parece que no. En otros incluso sí es un tema de traición que lacera abierta, ¿no? De traición abierta que lacera al priismo. Y en ese sentido no podemos juzgar a todos de la misma manera. No se trata de una generalidad. Hay que ver la circunstancia de cada militante que tomó la decisión, porque también te pondría en la mesa el decir, hay priistas que se han formado por el PRI, que el PRI les ha dado no una, más de 5 o 6 posibilidades, que tienen hoy una trayectoria política gracias que el PRI les dio la oportunidad y que son los principales que señalan, que critican y que obviamente deshonran al Partido Revolucionario Institucional. Por eso no podemos generalizar. Hay que analizar cada contexto de cada militante que se fue o que traicionó. Lo que sí te digo es que la deslealtad no se debe de premiar. Eso sí es un valor
que me parece que tenemos que tener muy claro dentro de las filas de nuestro instituto. Es decir, sí hacer el análisis y ver de acuerdo a las circunstancias de cada cuadro para tomar la decisión, pero como tú dices, las deslealtades, eso sí no. Claro, y hay una comisión de ética dentro del partido que justamente tiene un protocolo y un procedimiento para hacer esas investigaciones. No nos corresponde tampoco a muchos priistas hacer ese señalamiento o esa venganza o ese juzgar o sentarlos en el sillón de los acusados, ¿no? Y emitir un veredicto. Sí. Hay una comisión para eso, pero sí creo que se tienen que analizar todos los factores de quienes tomaron la decisión de irse. Ahora bien, dentro de este proceso de reconstrucción se habla también ya que es tiempo de las mujeres, ¿no? De darles entrada a este tipo de elementos que siempre han sido valiosos y han dado buenos resultados dentro del priismo. A tu modo de ver, ¿el PRI está listo para que aquí en Puebla sea conducido por una mujer? Por supuesto, el PRI además ha sido un partido que ha sido promotor de la defensa de los derechos de las mujeres, un partido que en las diferentes trincheras, desde las cámaras, en el Senado, en el Congreso, en los municipios, en los estados, ha pugnado justamente por una igualdad política de las mujeres. Hoy, después de este proceso electoral, hay un antes y un después. ¿Por qué hay un antes y un después en materia de igualdad? Porque sin duda hubo una reducción de la brecha que persistía en la poca participación política de las mujeres. La reforma que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde ya permite a las mujeres competir en un 50% de cargos de elección popular, a toro pasado diríamos, ¿se logró la paridad? Sí se logró. Quizás no con muchas priistas. Sin embargo, no nos fue mal en el estado de Puebla. Hoy tenemos 25 presidentas municipales. Es decir, sí hubo un salto importante. Y hoy tenemos una Cámara de Diputados con casi logrando la paridad, pero un Senado donde sí se logra esta paridad y esta participación importante de las políticas de las mujeres. Y en los cabildos, ¿qué te puedo decir? Es decir, si hay un antes y un después. ¿De qué se trata ahora? ¿Cuál es el reto? Pues de que esas mujeres, porque muchas de ellas, que todas tienen una historia que les permitió llegar o no llegar, pero muchas de ellas quizás no tienen la preparación para estar en esos cargos que hoy les toca representar. Pero se trata no tampoco de criticarlas, sino se trata ahora de sí exigirles que cumplan con esa función, porque de nada nos sirve que tengamos el 50% de mujeres en los gabinetes, en los cargos de función pública, en los congresos, si esas mujeres no van a ser la voz de muchas que no la tienen. Sí. Si esas mujeres no van a tomar tribuna, van a defender los derechos, van a presentar iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, se van a oponer a aquellas reformas que de alguna u otra manera discriminen o atenten contra los derechos de las mujeres. Ese es el reto. Es decir, la igualdad jurídica se logró. Ahora, ¿qué pasa con la igualdad sustantiva? ¿Qué pasa con la igualdad real? ¿Qué pasa con realmente el ejercicio de los derechos? Cuando una mujer llega a un cargo público, puede abrirle puertas a muchas que vienen atrás o puede cerrárselas. Y ha sido muy criticado el tema de la paridad en función de eso, de que faltaba capacidad para que las mujeres hoy nos representaran. Y creo que no se trata de eso. Las mujeres sí tenemos la capacidad, pero también tenemos que tener esa convicción y esa responsabilidad de verdaderamente ejercer la función que ahora tienen muchas mujeres en el Congreso, en el Senado y en el gabinete próximamente. Y en el caso de la dirigencia estatal, ¿tú ves que las mujeres sí están preparadas para ir al rescate del partido, por así decirlo? Mira, en todas las campañas políticas, quienes más participan son las mujeres. Son las mujeres las que van y tocan las puertas, las que convencen, las que promueven el voto, las que finalmente están en todo, en la parte electoral o las que están capacitándose. Si son las mujeres las que le dan la dinámica al partido, sin discriminar a los hombres porque también aportan mucho, pero sí las mujeres tienen un gran sentido de participación, ¿por qué no entonces tener una dirigente mujer, pero que cumpla con estos requisitos de los que ya hablé? Es decir, no la ambición,
no el protagonismo, sino la inclusión y la unidad de las bases de las estructuras y de todos los grupos y de todos los equipos. Y en función de eso, poder avanzar. Es decir, no queremos una mujer que sea presidenta del partido o un hombre que solo llegue a... Que esté de adorno, ¿no? Nada más. Hoy es un reto lo que va a enfrentar el partido. De verdad es que estamos en una situación de crisis interna importante y que hoy tenemos que ver cómo vamos a salir y cómo vamos a ser una opción nuevamente para los ciudadanos. ¿Qué observas tú si no se logra dar estos elementos de que tú hablas, ¿no? de inclusión, participación, reconstrucción? Si no se da, ¿qué futuro le ves al PRI entonces? Mira, yo te voy a decir una cosa, en ningún momento considero que el PRI puede extinguirse. El partido ha sido primero producto de una serie de luchas nacionales, pero además ha sido un pilar fundamental en muchas instituciones que le dan sustento a este país. Por eso el PRI tiene una gran fortaleza, por su identidad, por su ideología y por lo que le dio origen al partido. Por eso veo totalmente imposible su extinguirse, al contrario. Sin embargo, sí creo que entre más nos equivoquemos o la culpa de las futuras equivocaciones que se sigan dando del PRI va a ser nuestra y no de aquellos que nunca se han identificado con nuestra causa. Y algún día, como nos está pasando en este proceso electoral que pasó, nos los van a cobrar. Por eso es importante que todos los priistas que realmente queremos a nuestro partido, lo llevamos en la sangre, que hemos luchado por él, seamos los que alcemos la voz y los que pidamos esta recomposición del partido con una inclusión y escuchando voluntades y voces. ¿Sería sano cambiarle el nombre al PRI? Algunos han puesto ese tema sobre la mesa. ¿Tú cómo lo ves? Me parece que no. Me parece que no, más sin embargo, en esta reflexión profunda e integral se tiene que poner en la mesa. Como el tema de la traición se tiene que discutir. Por supuesto, de cambiarle el nombre, de cambiarle los colores, también se tiene que discutir. Pero no lo ves viable. Habrá quienes no lo vemos viable por no perder esta identidad que nos hace un ya sustento importante, ¿no? Consolidada dentro de muchos años en el proceso de la transformación de México, el pilar, aunque hayamos sido, porque además no es la primera vez que somos oposición, también eso hay que entenderlo. Y cuando el PRI no fue partido del poder y fue oposición en la presidencia de la República, incluso en algunos congresos locales, pero el PRI siempre estuvo del lado de la conciliación, del lado del diálogo, de las concertaciones, de las negociaciones, más no de la sumisión, que a veces se equivocan. Pero el PRI también aporta en beneficio de la sociedad y el PRI también, cuando ha sido un partido en el poder, también sabe que tiene que gobernar para todos. Hoy es el reto de Morena. Yo te puedo decir, no sé si Morena fue la mejor o la peor alternativa. Lo que sí te puedo decir, más bien la mejor o la peor propuesta, lo que sí te puedo decir es que era una alternativa para muchos ciudadanos que hoy estaban inconformes, para muchos ciudadanos que quieren y desean un cambio para este país. La expectativa es muy alta. Espero se cumpla, claro, porque soy mexicana y porque deseo que mi país realmente siga avanzando y siga construyéndose. Pero también, así, un partido político que participa en un proceso electoral no gana todo. Y un partido político que participa en un proceso electoral no pierde todo. Por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes de que entre todos, en esta pluralidad que hoy el sistema político mexicano exige, tenemos mucho que aportar cada uno de los partidos. Y el partido tiene un nicho de oportunidad, el PRI puede hacerlo. Ahora, otro tema que me parece importante, y te lo digo desde una experiencia que representa solamente la opinión personal, me parece que hoy el PRI tiene que buscar alternativas de coaliciones. Mira, en Puebla vivimos un proceso inequitativo por el tema de las coaliciones, porque finalmente yo competí en un distrito donde iba contra 5 partidos. El tema de las coaliciones, el tema de las candidaturas en común, que además si tú me dices, válidas jurídicamente y electoralmente, sí, porque está en la ley, se tiene que respetar.
injustas. Claro que también, porque hay una inequidad en la competencia política y eso nos coloca en una desventaja y en un desánimo de quienes acceden. Ahí debe dar ese salto el partido. Y ahí tiene que dar un salto el partido. Ahí es donde también tiene que ver, sin perder su identidad y su ideología, cómo podemos construir estas alianzas que nos permitan pues avanzar y ganar más escaños. De no hacerlo así, me parece que estamos perdiendo muchas oportunidades. Muy bien, correcto. Pues Sandra, pues, ¿algo más que quisieras tú agregar? Al contrario, agradecer mucho porque estas entrevistas nos permiten llegar a muchos militantes y bases del partido que están esperando cuál es el rumbo y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y lo que nos compete, porque es responsabilidad de todos, así como la derrota es responsabilidad de todos y la victoria es responsabilidad de todos, nos compete a cada uno desde la trinchera donde estamos trabajando, aportar por el PRI. Y hoy por hoy la base y la militancia tienen que estar en primer lugar. Muy bien. Pues amigos del Sol de Puebla, les agradecemos mucho su presencia este día y sigan pendientes de más entrevistas de este tipo acerca de la recomposición y reconstrucción del PRI. Muy amables, gracias. Gracias.